Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús. Muy buenos días, amada iglesia, les saludamos en esta mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta programación del día de hoy, miércoles día 9. Saludamos a toda nuestra audiencia, a aquellos que van en el tráfico pesado que está en esta mañana, con lluvia, con nieblina, una temperatura actual de 73 grados, máxima el día de hoy estaremos en los 87 grados. Bueno, les saludamos a usted que nos está sintonizando en este día maravilloso. Bueno, queremos darle la bienvenida también al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros y trayendo la enseñanza acerca del libro de Deuteronomio. Pastor, muy buenos días. Adelante, le dejamos los micrófonos. Muy buenos días, mi hermano Isaí. Y gracias a Dios porque nos ha permitido estar esta mañana. Es un privilegio. Y buenos días a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Esperamos ser una bendición en las reflexiones que estamos haciendo sobre el libro del Deuteronomio, que es un libro muy repetitivo. Dice Moisés las cosas, las vuelve a decir, pero no es ociosidad. En realidad, Deuteronomio es el repaso de la ley, es una reflexión sobre la ley. De tal manera que la idea en el Deuteronomio es lo repetitivo. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que les vaya bien para siempre. Es decir, hay una idea implícita. Para que la mente capture esa información. Y esta mañana continuamos pues con la enseñanza. Y yo estaba pensando que Moisés en realidad está entregando todo un cuerpo de ideas a Israel y las hace desfilar como desfilan los escuadrones de un ejército. Y fue precioso porque es una idea figurada donde lucen las insignias de Dios y el primer contingente que pasó al frente es Israel. Tu salvación es única. Y ya hablamos de eso, tu salvación es única, no la menosprecies, porque Dios te sacó de una condición inesperada. Y nos hace un resumen. Pero luego si Dios lo sacó con manifestaciones de poder, eso lo lleva a una segunda idea, que es ese precioso contingente que avanza ante los ojos de Israel, exhibiendo, las preciosas insignias de Dios. Y esta es Israel. No tengas temor, no seas un pueblo lleno de temor. Ningún creyente debe vivir de esa manera, porque es una condición lamentable de los hijos de Dios que vivan siempre temerosos. Pero luego Moisés avanza y tenemos ahora la idea de Israel. Sé un pueblo que se solidariza con la palabra. Ahora, desde luego que esta idea de Israel, solidarízate con la palabra, no es una idea que la empezó a partir de estos capítulos, sino que viene desde el principio del Deuteronomio, cuando dice Dios nos habló. Está hablando, mira lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. De tal manera que esta mañana yo quiero que usted junto conmigo disfrutemos estas ideas. Y le voy a leer unos pasajes que están precisamente en el capítulo 2, versículo 24, 25 y el 31. Esto que dice aquí la Escritura habría de darle a Moisés una enorme esperanza,
Dios le dice a Moisés, dice, comienza a tomar posesión y empeñate con él en guerra. Está hablando de los amorreos de este lado del Jordán, que no quisieron dar paso a Israel, sino que al contrario le ofrecieron, se presentaron en una actitud belicosa. Y entonces entraron en conflicto y Dios le dijo, comienza a tomar posesión de su tierra, empeñate con él en guerra. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se han de angustiar delante de ti. Y el verso 31 insiste, y díjome Jehová, he aquí yo he comenzado a dar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión para que herede su tierra. Yo creo que estas palabras, desde luego, pues Moisés las interpretó de una manera muy, muy animosa, en el sentido de que había ya la posibilidad de que Dios le permitiera entrar a la tierra para la conquista. No había cosa que él anhelara tanto como entrar a esa tierra. Así cuando le dice empieza a tomar la tierra, desde luego claro que le dijo la tierra de este lado del Jordán, no lo de adentro del Jordán. Pero como no le especificó, nacería en él la esperanza, algo así como creo que a Dios se le olvidó y sí me va a dejar entrar. Ya Dios está contento conmigo. Y dice la escritura que tuvo 60 combates y Dios le dio 60 victorias. Ahora, por lógica, esto era un indicador muy favorable, que parecía el visto bueno de Dios. Y sin duda Moisés empezó a razonar, le voy a pedir a Dios que me deje entrar a la tierra. Y le voy a decir a usted, Moisés hizo una oración tan inteligente, oportuna y hasta romántica, cuando le dijo, déjame ver aquella buena tierra, el Líbano. Pero Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Este caso, Moisés, es un caso sobreseído. Y definitivamente nadie piense, nadie se sienta entristecido cuando Dios hace eso con nosotros, porque se le puede dar interpretaciones. Ahora, Dios hizo con ellos un despliegue de poder único en favor de ellos. Y les dijo, no pueden convertirse en una nación llena de temor. Y Moisés, incitó al pueblo a erradicar de sus corazones el más leve temor. Y que Dios lo había demostrado en estos últimos meses. Moisés les está diciendo que yo, la vez pasada que estuve con ustedes, terminamos con esta idea de que Dios actualizó sus milagros con el pueblo, porque nadie puede vivir de los milagros que Dios hizo con otros, con otras generaciones, sino que siempre Dios se ha actualizado sus milagros con cada generación, para que usted tenga sus propias experiencias con Dios, tenga su propio expediente. Y esos últimos meses, cuando bajo el liderazgo de Moisés derrotaron a 2 reyes amorreos que tenían 60 ciudades, y ciudades que tenían condición de inexpugnable, de ser verdaderas fortalezas, Moisés dijo, para nosotros no hubo ciudad inexpugnable. De 60 ciudades conquistamos 60. Es decir, Dios da siempre el 100% de las victorias.
Y esta es una gran verdad, conquistaron, y ellos vieron lo que sucede cuando se confía en Dios. Moisés está marcándoles el alma, Moisés le está marcando el corazón. Confíen en lo que Dios ha dicho, porque pueblo que se apega a la palabra es un pueblo que tiene siempre victorias. Nunca, jamás tendrá derrotas. Y cuando yo termino esta historia de Moisés, y cuando ya Dios le dice, sube al monte, ¿verdad? Porque ahí vas a morir. Esto es una manera de interpretar este suceso. No lo dice la Escritura, lo digo yo. Moisés va subiendo la montaña y me parece a mí que cada 200 metros o cierta altura voltearía y le diría a Israel la palabra, alabado sea Dios. Israel, aférrate a la palabra porque es tu vida. Y esas palabras son para nosotros esta mañana. Usted adhiérase, solidarícese con la palabra de Dios, sea un pueblo de la palabra, sea un creyente de la palabra. Y dijo Moisés, para nosotros no hubo ciudad inexpugnable. Y hemos dicho, es que en realidad este asunto histórico tiene una implicación práctica, que Satán no tiene territorio inexpugnable. Ningún creyente tenga miedo, de tal manera que frente a quienes le creen a Dios, las puertas del infierno, dijo el Señor Jesús, no prevalecerán contra ellos. Y eso lo lleva, por supuesto, a una lección muy interesante. Por cierto, esas victorias que Moisés las saboreó sin duda, y cuando cayó la primera ciudad, debió decir, ya cayeron las 60, porque Dios nunca deja nada a medio. Y yo siempre le he dicho a los creyentes, si usted está en medio de conflictos graves, pero usted ve que Dios hizo algún movimiento en favor suyo, del grito de victoria. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca va a dejar sin terminar lo que empieza. De tal manera entonces, esas victorias, esas 60 victorias, le dieron a Moisés cierto aliento. Esta mañana yo quiero presentar esta cuestión de Moisés, pues en verdad, conquistar esos dos reinos amorreos, que eran reyes muy poderosos, pero que estaban a la orilla del Jordán, de este lado del Jordán, Moisés pensó, pero Dios es el mismo de este lado del Jordán que del otro lado del Jordán. Y si yo entro a la tierra, habrán de caer todas las ciudades de la tierra que Dios nos ha prometido. Pero Dios le dijo que no cruzaría. Pero él se dio ánimo y busca que Dios le permita cruzar el Jordán. Y se dirige a Dios de una manera muy inteligente. Y que yo quiero enfatizar esa cuestión. Mis hermanos, no se nos olvide que Dios es su majestad, el Rey. Y cuando a Él nos dirigimos hay que buscar ser inteligentes. No me refiero a dar grandes discursos ante Él. La Biblia dice que no somos oídos por el palabrerío. Pero usted sea concreto con Dios, de tal manera que sea un orar inteligente, bien razonado. Porque indiscutiblemente Dios quiere que sus hijos le hablen con inteligencia, porque está usted hablando con el soberano, indiscutible. Si usted va con alguna autoridad de alto nivel, usted le piensa muchas veces qué les va a decir. Ahora, trascienda eso a la gloria, a la majestad divina. Y Dios le había dicho a Moisés, mira,
que he empezado a entregarte a Sehón y su tierra. Comienza pues a ocuparla para ponerte en posesión de su país. Se lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 24. Y con esas mismas palabras, Moisés le dice en el capítulo 3, versículo 23, en aquel tiempo yo supliqué a Jehová, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu poderoso brazo. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las proezas que tú haces? Ahora bien, aquí cabe hacer una observación, hacer una pregunta. Moisés está diciendo: has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu poder. Pero ¿acaso era la primera vez que Moisés veía el despliegue del poder de Dios? Cierto que no. Él había visto lo que Dios hizo en Egipto, 10 grandes maravillas. Vio a Dios cuando abrió el Mar Rojo, en el Sinaí, y en todo el camino que habían recorrido por 40 años. No había sido más que un despliegue del poder que da sobrevivencia, que da victoria. Entonces la pregunta queda de pie: ¿a qué se refería Moisés con eso de que hoy has empezado a mostrar a tu siervo? Bueno, evidentemente en esas 2 victorias de conquista de este lado del Jordán, de tal manera que él ya disfrutaba que podía cruzar el Jordán, y que si él cruzaba el Jordán, daba por hecho que ciudad tras ciudad habrían de caer en sus manos, que él podía tomar toda la tierra, todo ese territorio de Dios. Qué preciosa manera de pensar y de entender a Dios y de creerle a Dios. Porque tomar todas las promesas, si Dios le dio 2 victorias sobre estos 2 reyes, victorias sobre 2 ejércitos poderosos que representaban 60 ciudades, y entonces Moisés razonó y dijo: va a ser lo mismo que tiene que suceder con los demás. Esa es otra gran lección que tomamos de aquí del Deuteronomio, una lección de fe, que yo quiero que usted lo tome, mi hermano, como cosa suya. Que cuando Dios da un paso a favor nuestro, y soy repetitivo, deliberadamente repetitivo, porque estoy hablando del Deuteronomio, un libro completamente repetitivo, evidentemente para que las ideas se metan, se marquen, que sean como clavos hincados. ¿Sí? De un grito de victoria dije, porque Dios no cambia. Y si empezó a hacer algo, con toda certeza Él habrá de terminar de hacer las cosas. Dios no deja nada inconcluso, y que fue el grito de victoria en la cruz del Calvario: consumado está. Algo así como: de la obra que me diste que hiciera, está terminada, bien hecha, no hay pendientes. Sin duda, algunos de lo que esta mañana me están escuchando están atrapados en ese terreno de ¿llegará la victoria o no? Sí lo hará. Usted ha visto, pregúntese, respóndase usted mismo. Usted dirá: hermano, en verdad yo ya he visto cómo Dios ha empezado a cambiar las cosas. Entonces Moisés, después de esa introducción,
porque estoy hablando de la oración de Moisés. Moisés presenta a Dios su petición. Por cierto, una petición excelente, muy buena, muy fundamentada, porque nada como tomar posesión de las promesas de Dios. Ojalá y a usted le embargue esa emoción. Y debo tener en mis manos lo que a Dios ha dicho que es mío. Y Moisés abre su corazón y le dice: déjame, te ruego, pasar y ver aquella excelente tierra que está al otro lado del Jordán, aquella hermosa montaña. Mire cómo se pone romántico: el Líbano, déjame entrar para ver aquella hermosa tierra. Oiga, qué oración tan emotiva, tan linda. Usted se alegra con este tipo de oración, ¿es cierto? ¿Sabe qué? Pues yo también me alegraría con a mí se me hace una oración inteligentísima, pero le tengo una sorpresa. Con todo y eso, Dios no le dio trámite. ¿Por qué? Dios le dijo: basta, ya no me hables más de este asunto. Y le voy a decir una cuestión. Pablo habla de la bondad y de la severidad de Dios. Mire, cuando Dios decide soltar a alguien, no hay manera de que usted resuelva ese problema. ¿Que no ve que Él es inmutable? Dios no es un Dios cambiante. Y mire un ejemplo tan notorio en el capítulo 1 del Deuteronomio. Dios le dijo: entren a poseer la tierra. Mandaron los espías, 10 de ellos conmovieron al pueblo, crearon una rebelión, y Dios dijo: ninguno va a entrar a la tierra. Entonces, cuando Dios les dijo que no iban a entrar, ellos dijeron: no, es que sí vamos a entrar y vamos a pelear por Jehová. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no diste oído. Fíjese usted, estamos hablando de una idea que viene entreverada, metida en todo lo que Moisés habla. La palabra a la que se le da importancia, a la que no se le da importancia, y los resultados. Y no diste oído, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte a pelear con los amorreos. Y salió el amorreo que habitaba en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas. Es terrible cuando las avispas lo persiguen a uno, eso yo tengo experiencia. Y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Cuando ellos son derrotados, como Dios se los había dicho, pero no se apegaron a la palabra que Dios les dio. Por eso estoy planteando la importancia de apegarse o de no apegarse a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Y entonces dice: volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Oiga, pero esto es terrible. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Cuando Dios suelta a alguien, porque ha sido una rebelión constante, Dios dijo: los que me han tentado ya 10 veces. Y es muy interesante que señale ese número 10. La Biblia tiene numerología, nada más que nosotros no le damos valor a los números en los términos esotéricos, porque hay quienes le dan importancia y les atribuyen poder a los números. No. La Biblia les atribuye significado, no poder. Nosotros no practicamos la numerología que está
asociada al satanismo. No, señor. La Biblia menciona los números como un significado, porque el número 10 es medida justa. 10 mandamientos, ¿no lo dice? Vino Dios a la casa de Abraham y luego en la tarde mandó los ángeles que fueran a Sodoma y Gomorra, y Dios le revela a Abraham lo que va a hacer, y Abraham interviene y le dice al Señor: pero a lo mejor habrá 50 justos allí en Sodoma. Y Dios le dijo: por 50 justos perdonaría las ciudades. Moisés dijo: bueno, habrá 40. Dios dijo: los perdonaría, pero no hay 40. Y así se fue de manera sucesiva hasta que llegó a decir: óigame, mi Señor, y si hubiera 10, dijo: por 10 los perdonaría, que es medida justa. A partir de ese momento, cuando descubre que no hay ni 10 justos en Sodoma, ya Abraham ya termina de hacer su petición, porque el número 10 es una medida justa. Hasta aquí llegamos. Y Dios le dijo al pueblo: los que me han tentado ya 10 veces no entrarán a la tierra de la promesa. Y no entraron, definitivamente. Y Moisés habría de decir: miren, todos los que no se apegaron a la palabra, no hay ni uno aquí. Estamos para entrar a la tierra de la promesa, pero aquí están los únicos 2 que se apegaron a la palabra de Dios. Ellos están vivos y sus hijos están siendo bendecidos. Es una prueba evidente para nosotros esta mañana del valor de ser un pueblo de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces dije: Dios no le dio trámite. Y Moisés se queja y les dice: pero Jehová se había enojado contra mí por culpa de ustedes. No me escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Ahora, yo estoy señalándolo por una razón particular. Qué interesante perfil divino descubrimos en esta escena, que nos lleva a lo que parecería una contradicción en Dios. Observe, Moisés dice: Dios se había enojado conmigo. Oiga, espéreme, pero a pesar de eso, de que Dios estaba enojado contigo, Moisés, Dios te dio 60 impresionantes victorias. Extraordinario. Oiga, enojado Dios con Moisés, pero le dio 60 batallas, 60 victorias, le entregó 2 reinos. ¿No es una contradicción muy preciosa esa? A pesar de eso, Dios le dio apoyo, y Dios le mostró a Moisés su misericordia, su apoyo en aquellos conflictos, porque ciertamente estaba enojado con Moisés por el asunto de Cades, cuando Moisés, en vez de hablarle a la peña, la hirió 2 veces. La primera vez en Horeb hirió la peña y salió agua. Ahora Dios le dice: háblale a la peña, y Moisés, molesto, la hirió. ¿No es que la peña es una figura, un tipo de Cristo que solamente puede ser herido una sola vez? No puede estar muriendo tantas veces. Y entonces, por esa razón nada más, Dios le dijo: no entrarás a la tierra. De tal manera que Dios estaba enojado con Moisés. Y si estaba enojado, yo le pregunto a Dios: ¿y entonces por qué lo ayudaste? Toma esto para usted. Bueno, diría Dios, porque aunque yo no lo voy a dejar a la tierra de la promesa, y soy inflexible en la disciplina, yo no he renunciado a ser su Dios. Yo no he dejado de ser el Dios de Moisés. Y en este caso tengo que decir: Dios sometió a Moisés a disciplina. A usted que me escucha,
Si me dijera, hermano Ramos, Dios me está castigando, yo daría un gloria a Dios. Emocionado, le diría, pero si eso es magnífico, es una excelente señal de que Dios se interesa en usted. ¿No leímos que a los otros ya no los quiso ni oír? Que no los escuchó, que cerró sus oídos, que no les prestó oídos. Pero si a usted le está dedicando tiempo, por así decirlo, para someterlo a disciplina, es magnífico, porque es evidencia que Dios lo reconoce a usted como su hijo. Esa es una buena señal de que Dios sí está interesado en usted. ¿Acaso aquellos que Dios desechó en el desierto les ordenó celebrar culto 38 años? De ninguna manera. Dice la escritura, dijo Esteban en su discurso, estuvieron adorando ídolos que habían conocido en Egipto. ¿Acaso Dios les dijo que circuncidaran a sus hijos? Ni media palabra. ¿Para qué? Si los había desechado, ¿para qué entonces les iba a dar órdenes? Ya Dios no se ocupó de ellos. Y si Dios se ocupa de usted, aunque sea disciplinándole y sintiendo usted el rigor del castigo, alégrese. Dice la escritura, porque Dios lo presenta como hijo. Si no fuera así, qué mala señal. Pero mientras Dios se tome la molestia, discúlpeme la palabra, de disciplinarnos, es que está a favor de nosotros. ¿Acaso no es eso lo que dice la palabra en Hebreos 12:5? Se la voy a leer. 12:5. Mire lo que dice. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Y es usted lo que representa precisamente el estar bajo una disciplina de Dios. Entonces tenemos este caso. Cuando Dios disciplina a un creyente, quizá, no sé, sea su caso o que me esté escuchando, que lo ha descrito el apóstol Pablo o el escritor de los Hebreos en este capítulo. Desde luego que en el alma del creyente se tienen que dar diversas emociones. Sus pensamientos se revuelven y lo confunden. ¿Por qué razón? Porque no puede darle a eso una interpretación adecuada. Puede ser que usted adopte varias maneras de entender el castigo. Lo primero que dice Hebreos es de menosprecio. Es decir, que no le dé justo reconocimiento a los motivos de Dios para disciplinarlo. Hijo mío, no menosprecies el castigo. Pero también puede ser que le dé otra mala interpretación, diciendo: Dios no me quiere, no le intereso. Ahora, puede ser que usted haya estado pensando que Dios tiene pleito con usted. Y fíjese que esta manera de pensar es muy socorrida entre los creyentes. No, Dios tiene pleito conmigo. Oiga, no sea tan iluso. ¿Que acaso tiene usted brazo como Dios? ¿Es rival usted para Dios? ¿No dice la escritura que Dios se acuerda que somos polvo y que prefiere tener misericordia? Entonces, no haga esa conjetura de que quizá Dios tiene pleito con usted.
Porque ¿acaso somos rivales para Dios? ¿Usted qué dice? Esta es una de las interpretaciones más absurdas que hacen los creyentes. Y yo he querido lograr este detalle para puntualizar esto. Porque todas aquellas cosas que se nos atraviesen en el camino de analizar el libro del Deuteronomio, yo quiero aprovecharlas porque son enseñanzas que nos dan orientación. Entonces, ¿no sería absurdo si Moisés hubiera llegado a esa conclusión? Dios no me tiene buena voluntad. Lo que pasa es que Dios, no. Y las 60 victorias que le había dado, ¿qué lectura le daría usted a eso? Sin duda que a pesar de esa disciplina a la que Dios lo había sometido, gozaba del apoyo de Dios, que Dios no le había negado su brazo. Y yo le pregunto, ¿no es esa una conclusión victoriosa? Usted no encuentra a un Moisés resentido. Otra cosa que puede suceder, dice la carta a los Hebreos, en el versículo 5 del capítulo 2, que caiga en desánimo. Cuando ya usted diga, ya no puedo, ya no quiero, no caiga en desánimo. Mire lo que Dios le contestó: basta ya, no me hables más de esto. ¿Acaso Moisés, porque tendríamos que ver eso, acaso Moisés, al no entrar a la tierra de la promesa, Dios lo estaba dejando a él con las manos vacías, en deshonra? No. Y es muy bonito porque dice uno de los intérpretes que en hebreo se usan dos palabras, rab y lach, que significa basta de este asunto. Y se interpreta como si Dios dijera: basta, Moisés, que has tenido abundancia, has tenido bastante honor. Yo te he honrado a ti como a nadie, porque he hablado contigo cara a cara. Y si te he dado estos honores, tus manos no están vacías. ¿O acaso las manos de ustedes, hermanos, están vacías? Podemos nosotros ver lo que tenemos de parte de Dios y realmente nos vamos a sorprender si hiciéramos un inventario. Por lo tanto, Moisés, bien puedes quedarte sin cruzar el Jordán, que no te pasa nada. Alabado sea Dios. De tal manera entonces que esta es una lección interesantísima, que bien dijo el apóstol Pablo, que hay que admirar la bondad y la severidad de Dios en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículo 22. Así que Moisés no se quedó con las manos vacías, no lo dejaron entrar. Pero cuando tenemos el sí de Dios, no hay puerta que se quede cerrada, es una gran verdad. Así que a la altura de este segundo discurso, Él quiere meter en el alma de esa nación, marcarlos, diciéndoles: yo no voy a pasar, pero voy a dejarles mi herencia de fe, para que ustedes aprendan a confiar en Dios. Les diría, porque esto de confiar en Dios es una magnífica idea. Y yo quiero decirles, tengo 53 años de predicar y he visto cuánto pueblo se desanima y no ha aprendido a confiar, cuando que confiar en Dios es lo mejor que usted puede hacer. Y Moisés les estaba diciendo: yo quiero solamente mencionarles. No, y quiero decirles, no estoy entrando todavía en el discurso de este mensaje.
quise puntualizar el caso Moisés. Pero yo digo que a las alturas del segundo discurso, Moisés ya sabe que no va a entrar a la tierra. Sin embargo, dirige al pueblo palabras y consejos y lo hace con una emoción, como si él estuviera entrando. Qué detalle tan interesante. Estoy viendo a un hombre que está terminando su tiempo, su vida, pero que no era un amargado ni un resentido ministerial. Yo he sostenido toda mi vida que ser un ministro no puede significar que al llegar a cierta altura de nuestra edad, ministros viejos, una gran cantidad de ministros resentidos y amargados. Pablo dijo, quiero terminar con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así que todo hijo de Dios, todo ministro de Jesucristo, debemos terminar con gozo el ministerio. Moisés era un hombre feliz, porque dijimos que aunque Dios no lo quiso dejar entrar, Dios podría decir, pero no se quedó con las manos vacías. A nadie me le revelé como me le revelé a Moisés. ¿Qué le hace que no entre a la tierra? No le pasa nada. Aunque después en el monte de la transfiguración, Moisés estaba dentro de la tierra. Y Moisés, sin resentimientos con la generación que sí la habría de poseer y que él no pudo poseer, les entrega consejos que son verdaderos tesoros, porque él sabe lo que significa apegarse a la palabra. Y si él no está entrando es porque no se apegó a la palabra que Dios le dijo, háblale a la peña. Y él, en vez de hablarle, golpeó la peña. Significa no se apegó a la palabra y ni Moisés pudo entrar a la tierra. ¿Qué le parece? Así que con cierta nostalgia les entrega su herencia. Y yo quiero señalar, por ejemplo, algunos detalles. En el capítulo 4, verso 6, les da una idea magnífica. Israel, si guías tu vida por lo que Dios te ha dicho, dirán las gentes que eres un pueblo sabio. Dirán de ti que eres gente que toma decisiones muy acertadas. Y van a preguntar, bueno, ¿cómo le hacen estas gentes para ser tan sabios? Y ustedes tendrán que decirle que se lo deben a la palabra. ¿Cuánta gente nos busca a los creyentes, a los hermanos, diciendo, quiero que usted me aconseje porque usted conoce de esto? No sé, les está diciendo, ¿sabes por qué te sucede esto, Israel? Porque al hacer lo que Dios ha dicho, estás haciendo lo que Dios haría si estuviera en lugar tuyo. Cuando tú hagas lo que Dios ha dicho y te asocies con Él, la gente va a decir que eres un pueblo muy sabio. Allí nos vamos a quedar esta mañana, hermano Isaí. Yo quería no pasar por alto este detalle de Moisés, pero interesantemente, Dios se había enojado, pero me dio 60 victorias. ¡Qué cosa tan grande! Enojado Dios con usted, pero le ha dado victorias todos los días de su vida. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y luego entraremos la próxima ocasión al discurso de Israel, adhiérete a la palabra. Dios le bendiga, hermano Isaí. Gracias, pastor, una vez más en este día que nos ha traído una enseñanza fuerte en donde usted y yo estamos parados, que la roca que es Cristo Jesús, y sabiendo que tenemos una defensa grande espiritual y mucho más también. Claro que también incluye lo material, lo moral, en todas las áreas. Estos hombres se enfrentaron a 60 ciudades, no fue fácil, se encontraron contra gigantes, contra langostas, que decía la palabra, una manera de expresar, y podemos ver que la mano de Dios los ayudó. Dios les entregó la tierra prometida, aunque los disciplinó, como dijo el pastor, disciplinó a sus hijos. Así es que no menospreciemos la corrección, ya que la corrección nos llevará al propósito de Él en nosotros. Es una bendición que podamos
ser parte de, igual como este pueblo, caminando hacia la tierra prometida, como usted y yo caminamos el día de hoy hacia la patria celestial, donde también tenemos dificultades, y es un ejemplo muy grande para cada uno de nosotros el día de hoy, manifestar que si Dios con nosotros, ¿quién contra su pueblo? Estamos seguros de que las batallas, la guerra ya la ganó Jesucristo, y así como iba con el pueblo de Israel, también el día de hoy va con nosotros. En esta mañana, si usted desea también comunicarse con nosotros, dar una aportación, nos puede marcar al 704-831-2465. Estas gentes conquistaron 60 ciudades porque Dios comenzó a darles la victoria a su pueblo. Vieron tantas victorias de fe, aunque muchas veces nunca llegaron a pensar, como usted y yo nunca llegamos a pensar que podríamos lograr, pero no es por nosotros, sino que el poder de Dios está sobre nosotros para actuar, para manifestar las cosas que no vemos como si fueran. Así lo dice la palabra y en Hebreos, y es la que nos alienta a seguir cada mañana, cada día, a confesarle a Dios y decirle: Señor, si yo no puedo, usted sí puede en mí, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es una oportunidad muy linda que se nos ha dado para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, y queremos darle gracias a Dios en esta mañana porque la tierra está lista, está ya, como decimos, barbechada, y ya está listo para el crecimiento que usted y yo llevamos sobre esta tierra, porque un día lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, lo que hemos caminado sobre este caminar, Dios sea exaltado, Dios sea glorificado. Pastor, no sé si quiera decirnos unas últimas palabras para terminar el programa. Bueno, exclusivamente lo siguiente, que esta idea de apegarse a la palabra es una gran arteria, es la arteria principal que cruza todo el libro del Deuteronomio. Desde principio a fin es la palabra. Y entonces por eso yo decía que me imaginaba yo a Moisés cuando ya se iba retirando para morir, que no dejaba de voltear ocasionalmente para gritarle a Israel: no te olvides de la palabra. Israel, la palabra te dará vida. Israel, la palabra te introduce a la promesa. Israel, la palabra impide que te desarraiguen de tu tierra. Israel, la palabra. Entonces, no podemos olvidar esta cuestión fundamental. Toda la idea es: seamos un pueblo de la palabra. Eso es lo que quería decir, hermano. Amén, Dios amén. le bendiga. Gracias, pastor. Será hasta la próxima. Dios me lo bendiga. Gracias por esta explicación, por este trabajo maravilloso que Dios ha puesto en su corazón para expresarlo a tanta gente el día de hoy. Una necesidad muy linda, muy necesaria para nuestra vida espiritual. Bendiciones. Será hasta la próxima si Cristo no ha venido. Gracias una vez más por participar con nosotros en esta mañana, ya que el día es oportuno. Las bendiciones están para aquellos que queramos abrazar esta fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Donde quiera que vaya, yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción.